Esta historia trata sobre uno de los momentos más emocionantes e íntimos de mi vida. Todo sucedió hace un par de meses. Me acababa de mudar a mi nuevo lugar, un apartamento pequeño pero cómodo en las afueras de la ciudad. Después de finalmente instalarme en mi trabajo, las cosas iban bien, demasiado bien de hecho. Estaba soltera, disfrutaba de mi independencia y el lugar me parecía un nuevo comienzo después de todo lo que había pasado en los últimos años. Un fin de semana, mi hermano mayor, David, me llamó de la nada y me preguntó si su hijo, Max, podía quedarse conmigo unos días. Max acababa de cumplir 20 años y estaba entre semestres universitarios, buscando un descanso de la rutina en casa. Hacía tiempo que no pasaba tiempo con mi sobrino, pero siempre nos habíamos llevado bien. Claro, puede quedarse, le dije a David, sabiendo que sería bueno tener compañía por unos días. David dejó a Max la tarde siguiente y de inmediato tomamos un ritmo tranquilo. Pasamos el primer día, poniéndonos al día, recordando reuniones familiares y riéndonos de viejas historias. Max había crecido, tenía más confianza desde la última vez que lo vi y se comportaba con una madurez que me sorprendió. Ya no era el adolescente tímido que recordaba, y era agradable verlo cómodo consigo mismo. Esa noche, después de pedir pizza y ver un programa en Netflix, ambos decidimos dar por terminada la noche. Max se estaba quedando en la habitación de invitados, y yo me dirigí a mi habitación, agradecida por la tranquilidad de la noche. A la mañana siguiente, me levanté temprano y planeé ir al gimnasio. Estaba en la ducha, dejando que el agua caliente se llevara los restos del sueño, cuando escuché que la puerta del baño se abría con un crujido. Al principio, pensé que podrían ser simplemente las viejas bisagras haciendo ruido, pero luego vi una sombra moverse sobre el vidrio esmerilado de la puerta de la ducha. ¿Tío Rob? La voz de Max sonó vacilante, amortiguada a través del cristal. Me quedé paralizada al darme cuenta de que Max acababa de entrar. Me había olvidado de cerrar la puerta del baño. ¿Sí? Grité tratando de mantener mi voz firme, aunque mi corazón de repente se aceleró. Lo siento mucho, dijo rápidamente. No sabía que estabas aquí. Solo necesitaba agarrar mi cepillo de dientes. Por una fracción de segundo, no supe cómo responder. Estaba completamente expuesta detrás del cristal, y la idea de que Max estuviera a solo unos metros de distancia me provocó una extraña sacudida. «Está bien», logré decir, forzando una risa para romper la incomodidad. «Solo cógelo y saldré en un minuto». Hubo una pausa, y luego oí el sonido de la puerta del armario abriéndose, seguido del suave clic del estuche del cepillo de dientes. Pero entonces, en lugar de irse de inmediato, Max dudó. Podía sentir su presencia todavía allí, justo afuera de la ducha, y no pude evitar notar la tensión en el aire. «Tío Rob», dijo Max en voz baja. «Yo, no era mi intención sorprenderte». «Y, está bien, Max, en realidad», lo interrumpí, tratando de mantener las cosas ligeras. «No es gran cosa», pero cuando las palabras salieron de mi boca, me di cuenta de que algo se sentía mal. Había una energía extraña en el aire, algo que no podía identificar, y, entonces, lo oí, un suave movimiento de pies, como si Max se estuviera acercando a la ducha. Mi aliento se quedó atrapado en mi garganta. No podía verlo claramente a través del cristal esmerilado, pero podía sentirlo parado a solo unos metros de distancia. Por un momento, todo pareció suspendido en el tiempo y no supe qué hacer o decir. Luego, sin previo aviso, Max habló de nuevo, esta vez con voz aún más suave. No quise mirar, pero «¿Te ves bien?». Parpadeé. Mi corazón se aceleró mientras intentaba procesar lo que acababa de decir. ¿Lo estaba escuchando bien? Mi sobrino acababa de felicitarme. «Max, ¿qué estás?» Empecé, pero mi voz se apagó. No sabía cómo terminar la frase. Hubo una larga pausa, y pude oír a Max cambiar su peso, de un pie al otro. Sonaba nervioso, inseguro, pero había algo más en su voz, algo que no había oído de él antes. «He estado pensando mucho últimamente», continuó Max, con palabras vacilantes pero deliberadas, sobre cosas, acerca de ti. Mi mente se aceleró mientras intentaba darle sentido a lo que estaba sucediendo. Este era Max, mi sobrino. Se suponía que esta conversación no debería estar sucediendo, pero al mismo tiempo,
No podía negar la forma en que mi corazón había comenzado a latir con fuerza en mi pecho, la forma en que, de repente, la habitación se sentía más cálida, más cargada. «Max, probablemente deberías irte», dije, aunque mi voz era más suave de lo que pretendía. No quería empeorar las cosas, no quería engañarlo, pero tampoco podía librarme de la extraña curiosidad que se había apoderado de mí. «Lo sé», dijo rápidamente, y pude escuchar la vergüenza en su tono. «No quise hacer esto raro. Yo solo he estado confundido últimamente. Y verte así, no sabía qué decir. Mi mente daba vueltas, atrapada entre los límites de lo que era correcto y lo que claramente estaba cruzando una línea. Max era joven, todavía estaba resolviendo las cosas, y se suponía que yo era el adulto aquí, el que tenía la cabeza despejada. Pero en ese momento, mientras estaba allí, desnudo y vulnerable detrás del cristal, sentí todo menos tener la cabeza lúcida. «Max», dije finalmente, con voz suave pero firme, «está bien estar confundido, pero no podemos hacer esto. Lo entiendes, ¿verdad?» Por un momento, hubo silencio, y entonces oí a Max exhalar lentamente, como si hubiera estado conteniendo la respiración. «Sí», dijo en voz baja, «lo entiendo, lo lamento». Se giró y salió del baño. La puerta hizo un suave clic detrás de él, dejándome sola con el sonido del agua corriendo y el peso de lo que acababa de suceder. Me quedé allí, durante mucho tiempo, el agua cayendo sobre mí, mientras intentaba darle sentido a todo. No sabía qué había sucedido entre nosotros, pero sabía que las cosas nunca volverían a ser iguales. Durante el resto del día, no pude deshacerme del recuerdo de lo que había sucedido en el baño esa mañana. Max se había topado conmigo, bastante inocente al principio, pero la conversación que siguió, eso era algo completamente distinto. Repetí sus palabras en mi cabeza, preguntándome si de alguna manera lo había entendido mal, o si este era un momento que se había estado gestando durante mucho tiempo, esperando simplemente la chispa adecuada para encenderlo. Intenté seguir con mi día como si nada estuviera mal. Fui al gimnasio, hice algunos recados e incluso traté de concentrarme en el trabajo. Pero sin importar lo que hiciera, las palabras de Max seguían dando vueltas, negándose a dejarme pensar en nada más. Cuando regresé al apartamento, ya era tarde y la casa estaba inusualmente silenciosa. Supuse que Max había salido a caminar o algo así para aclarar su mente, lo cual probablemente era lo mejor. Ambos necesitábamos tiempo para procesar lo que había sucedido, tiempo para volver a la normalidad, sea lo que sea que eso significara. Pero cuando entré a la cocina para tomar un poco de agua, encontré a Max sentado a la mesa, mirando su teléfono, con expresión ilegible. La tensión en la habitación era palpable, como si el aire estuviera cargado con todo lo que no estábamos diciendo. Levantó la vista cuando me escuchó. Sus ojos se encontraron con los míos por un breve momento antes de apartar la mirada rápidamente. «Oye», dije, tratando de sonar casual mientras abría el refrigerador, desesperada por romper el silencio que había caído entre nosotros. «¿Estás bien?» Max se encogió de hombros, con los ojos todavía pegados a su teléfono. «Sí, supongo». Cerré el refrigerador, apoyándome en el mostrador mientras tomaba un sorbo de agua, mirándolo por el rabillo del ojo. Parecía tenso, como si estuviera cargando el peso de lo que había sucedido esa mañana, al igual que yo, pero no sabía cómo abordarlo. No sabía cómo arreglar las cosas, sin empeorarlas. Acerca de esta mañana, comencé. Mi voz se apagó mientras luchaba por encontrar las palabras correctas. Max dejó su teléfono y finalmente me miró. «No tienes que decir nada, tío Rob. Sé que fue extraño y no debería haberlo hecho. No sé lo que estaba pensando». Suspiré, frotándome la nuca mientras intentaba darle sentido a la situación. «Está bien estar confundido», dije,
repitiendo lo que le había dicho antes en el baño. Pero no podemos permitir que esto, sea lo que sea, se interponga en el camino de las cosas. Max asintió con expresión seria, pero conflictiva. Lo sé. Simplemente he estado pensando mucho en ello, y no era mi intención que saliera así. No quise hacerte sentir incómodo. No me hiciste sentir incómodo, respondí rápidamente. Aunque no estaba seguro de cuánto de eso era cierto, la verdad era que no sabía cómo me sentía. Max siempre había sido mi sobrino, pero de repente, los límites entre nosotros se habían desdibujado de una manera que no esperaba. Pero debemos tener cuidado. Necesitamos mantener las cosas normales. La mesa y frunció el ceño mientras jugueteaba con el borde de la funda de su teléfono. ¿Qué pasa si no quiero que las cosas vuelvan a la normalidad? Sus palabras flotaron en el aire entre nosotros, espesas y pesadas. No estaba seguro de cómo responder. Mi mente se aceleraba mientras intentaba darle sentido a lo que estaba diciendo. Una parte de mí quería descartarlo, decirle que esto era solo una fase, algo que dejaría atrás. Pero otra parte de mí, una que no estaba dispuesta a reconocer, sentía curiosidad, tentado incluso. Max, dije suavemente, esto no puede suceder. Lo sabes, ¿verdad? Él me miró. Sus ojos se llenaron de algo que no podía nombrar, algo que hizo que mi corazón latiera un poco más rápido. A mi pesar, lo sé, dijo en voz baja. Su voz apenas era más que un susurro. Pero eso no cambia lo que siento. Tragué fuerte, sintiendo el peso de sus palabras instalarse en mi pecho. Este no fue solo un momento fugaz para él. Era real, algo que se había estado acumulando durante más tiempo del que yo creía. Y por mucho que quisiera dejarlo a un lado, decirle que estaba mal, no podía negar la forma en que mi corazón se aceleraba cada vez que me miraba así. Tenemos que detener esto ahora, dije, con la voz más firme que antes de que se ponga más complicado. Max asintió de nuevo, pero pude ver la tristeza en sus ojos, la forma en que sus hombros se hundieron como si acabara de ser derrotado. Lo entiendo, dijo con voz hueca. Lo siento, tío Rob. Las palabras dolieron más de lo que esperaba y odié que nos hubiéramos encontrado en esta posición. Max era parte de mi familia y me preocupaba profundamente por él, pero no era así como se suponía que debían ser las cosas. Estábamos cruzando líneas que nunca deberían cruzarse, y si no, nos deteníamos ahora. No estaba seguro de que pudiéramos recuperarnos. Te daré algo de espacio, dije, alejándome del mostrador. Quizás ambos necesitemos algo de tiempo para pensar. Max no dijo nada mientras me alejaba, dejándolo solo en la cocina. Pero cuando cerré la puerta de mi habitación, no pude evitar sentir el peso de todo presionándome, la culpa, la confusión y la extraña e innegable atracción que había comenzado a formarse entre nosotros. Esto estaba mal, me decía a mí mismo una y otra vez. Pero no importa cuántas veces lo repetí. El pensamiento de Max, la forma en que me miró, la forma en que le tembló la voz cuando dijo que no quería que las cosas volvieran a la normalidad. Todo seguía dando vueltas, negándose a dejarme en paz. Al día siguiente, las cosas estaban tensas entre Max y yo. Apenas hablamos, cada uno de nosotros guardándonos lo más posible para nosotros mismos. Era como si ambos camináramos sobre cáscaras de huevo, temiendo que, si decíamos algo incorrecto o nos mirábamos durante demasiado tiempo, todo se derrumbaría a nuestro alrededor. Cuando llegó la noche, ya no podía soportar el silencio. Encontré a Max sentado en el sofá, mirando televisión con una expresión en blanco, y supe que teníamos que abordar lo que había sucedido antes de que nos separara. Max, dije, sentándome a su lado, necesitamos hablar. Apagó el televisor y se volvió hacia mí con una mezcla de aprensión y algo más, algo que parecía casi esperanza. ¿Acerca de? Dudé, sin estar segura de cómo abordar el tema sin empeorar las cosas.
sobre nosotros, sobre lo que ha estado pasando. Max suspiró, recostándose contra el sofá, mientras se pasaba una mano por el cabello. Pensé que ya habíamos hablado de esto. Pensé que habíamos acordado parar. Lo sé, dije rápidamente, pero no creo que ninguno de nosotros haya dejado de pensar en ello. Hubo un largo silencio, y pude sentir que la tensión volvía a crecer entre nosotros, como una cuerda floja estirada demasiado. Max me miró, sus ojos llenos de la misma emoción conflictiva del día anterior. No sé qué hacer, tío Rob, admitió en voz baja. No sé cómo dejar de sentirme así. No supe cómo responder. Una parte de mí quería consolarlo, decirle que todo estaría bien, que esto era solo una fase y que la superaría. Pero la otra parte de mí, la parte que había estado dando vueltas en círculos desde esa mañana en el baño, no estaba tan segura. No podemos dejar que esto vaya más lejos, dije, con voz firme pero llena de algo cercano al arrepentimiento. Somos una familia, Max. Eso significa algo. Max asintió lentamente, aunque pude ver la decepción en sus ojos. Lo entiendo, dijo en voz baja. Me detendré, lo resolveré. Pero mientras decía esas palabras, no pude evitar preguntarme si alguno de nosotros realmente las creía. Y la historia no terminó ahí. Los días siguientes a nuestra conversación fueron como un paseo por la cuerda floja. Max y yo éramos cuidadosos el uno con el otro, tratando de mantener las cosas lo más normales posible, pero no se podía negar la tensión que persistía en cada mirada, en cada momento de silencio que se prolongaba demasiado. Habíamos acordado detener lo que fuera que había comenzado entre nosotros, pero en el fondo sabía que no era tan simple. Había demasiadas emociones enredadas entre nosotros ahora, emociones que no podían simplemente apagarse como un interruptor de luz. Max pasaba la mayor parte del tiempo en su habitación, haciendo las tareas escolares o jugando videojuegos, mientras yo me ocupaba del trabajo y otras distracciones. Hablamos de pasada, charlando sobre cosas sin importancia, pero ahora había un muro invisible entre nosotros, una distancia que no había estado allí antes. Me decía a mí mismo que esto era lo mejor, que teníamos que mantener las cosas lo más distantes posible, pero la verdad era que echaba de menos la tranquilidad que solíamos tener, la forma en que podíamos hablar y reír, sin esa pesada nube que se cernía sobre nosotros. Una noche, unos días después de nuestra última conversación, llegué a casa del gimnasio, exhausta, y deseando pasar una noche tranquila en casa. Max me había estado evitando durante la mayor parte del día y estaba empezando a preguntarme si se arrepentía de quedarse conmigo. Quizás sería mejor si volviera temprano a casa. Quizás la distancia ayudaría. Entré en la ducha y dejé que el agua caliente eliminara la tensión de mis músculos. Cerré los ojos, tratando de aclarar mi mente, pero en cambio, lo único en lo que podía pensar era en Max, la forma en que me había mirado en la cocina ese día, la forma en que le temblaba la voz cuando dijo que no sabía cómo dejar de sentir lo que estaba sintiendo. El recuerdo envió un escalofrío por mi espalda y sacudí la cabeza, tratando de alejarlo. No podía permitirme pensar así. Tenía que ser más fuerte que esto. De repente, escuché que la puerta del baño se abría con un chirrido. Mi corazón dio un vuelco y abrí los ojos, sintiendo una ola de déjà vu invadirme. Supe que era Max incluso antes de escuchar su voz. Tío Rob llamó suavemente, su voz vacilante. Me congelé y mi pulso se aceleró. Max, ¿qué estás haciendo? Hubo una larga pausa y pude oírlo moverse al otro lado de la cortina de la ducha. Yo quería hablar. Suspiré, apoyando mi cabeza contra el frío azulejo de la pared de la ducha. Ahora no es un buen momento, Max. Lo sé, dijo. Su voz apenas era más que un susurro. Pero no sé de qué otra manera solucionar esto. Me quedé allí, con el agua cayendo sobre mí, tratando de decidir qué hacer. Una parte de mí quería decirle que se fuera, que terminara esta conversación antes de que pudiera comenzar. Pero otra parte de mí, la parte que tanto intentaba ignorar, quería escuchar lo que tenía que decir. Bien, dije finalmente, aunque mi voz era tensa,
Pero hay que entender que esto, sea lo que sea, no podemos seguir haciéndolo. Max no respondió de inmediato, y pude sentir el peso de su silencio presionándome. Después de un momento, volvió a hablar, con la voz llena de emoción. «No quiero hacerte las cosas más difíciles», dijo, «pero no puedo dejar de pensar en ello. Acerca de ti». Cerré los ojos. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Esto no volvía a suceder. No podría volver a suceder. «Max, hablamos de esto», dije con la voz tensa. «Eres mi sobrino. Soy tu tío. No podemos...» «Lo sé», interrumpió con la voz quebrada. «Sé que está mal, pero no sé cómo detenerlo». Sentí una ola de frustración y culpa invadirme. No sabía cómo hacérselo más fácil para él, y ciertamente no sabía cómo hacérselo más fácil para mí, pero yo tenía que ser el adulto aquí. Tenía que ser yo quien trazara la línea, pusiera fin a esto antes de que se saliera aún más de control. «Tienes que irte, Max», dije con voz firme. «No podemos tener esta conversación en este momento». Hubo un largo silencio y pude oír a Max respirar profunda y temblorosamente. «Está bien», dijo en voz baja. «Lo siento, tío Rob». Escuché mientras salía del baño, la puerta chasqueando suavemente detrás de él. Durante mucho tiempo, me quedé allí en la ducha, con el agua fría, mi mente corriendo con todo lo que acababa de suceder. No sabía cómo solucionar esto. No sabía cómo hacer que las cosas volvieran a ser como antes. Pero una cosa sabía con certeza: las cosas nunca volverían a ser iguales entre Max y yo. Pero había más en la historia. «¿Te vas?», pregunté. Mi voz apenas era más que un susurro. Max levantó la vista y asintió levemente. «Sí, creo que es hora». Me quedé allí por un momento, sin saber qué decir. Una parte de mí sabía que esta era la decisión correcta. Ambos necesitábamos espacio, tiempo para resolver las cosas, y la distancia era la única manera de lograrlo. Pero la idea de que Max se fuera me dejó más vacía de lo que quería admitir. «¿A dónde irás?», pregunté, tratando de mantener mi voz firme. «De vuelta a casa de mis padres por ahora», respondió, cerrando la cremallera de su maleta. «Necesito algo de tiempo para pensar. Ambos lo hacemos». Asentí, tragándome el nudo en mi garganta. «Sí, supongo que tienes razón». Max vaciló, con la mano apoyada en el asa de su maleta. Me miró, su expresión llena de una mezcla de tristeza y arrepentimiento. «Lo siento, tío Rob. No era mi intención que las cosas se pusieran tan complicadas». «Lo sé», dije en voz baja. «Yo tampoco». Nos quedamos allí en silencio por un momento, el peso de todo lo que no habíamos dicho flotando entre nosotros. Quería decirle que no era culpa suya, que eventualmente lo resolveríamos, pero las palabras no salían. Todo lo que pude hacer fue quedarme allí, observando mientras recogía las últimas cosas. Max finalmente se colgó la mochila al hombro y sus ojos se encontraron con los míos por última vez. «Con el tiempo, volveré de visita, una vez que las cosas se calmen». Forcé una sonrisa, aunque se sentía hueca. «Me gustaría eso». Él me dio un pequeño asentimiento antes de dirigirse hacia la puerta. Me dolió el corazón cuando lo vi irse. La puerta se cerró suavemente detrás de él, dejando el apartamento sintiéndose más vacío que en semanas. Me quedé allí durante mucho tiempo, mirando la puerta cerrada, sin saber qué hacer a continuación. Los días posteriores a la partida de Max fueron solitarios. Me lancé a trabajar, tratando de distraerme del vacío que sentía en el apartamento sin él allí. El silencio era ensordecedor, un recordatorio constante de las conversaciones que no habíamos terminado, de las emociones que no habíamos afrontado del todo. Pensé en llamarlo para ver cómo estaba, pero cada vez que levantaba el teléfono, dudaba. ¿Qué diría siquiera? ¿Cómo podía fingir que todo estaba bien cuando claramente no lo estaba? Una noche, una semana después de que Max se fuera, me encontré de pie en la cocina, mirando la silla vacía, donde él solía sentarse.
Lo extrañaba más de lo que quería admitir. No solo la presencia de alguien más en el apartamento, sino de él, Max. La conexión que teníamos antes de que todo se complicara tanto. La forma en que solíamos reír y hablar durante horas, sin la tensión que ahora parecía definir nuestra relación. Me serví un trago. Me senté a la mesa y, por primera vez en mucho tiempo, me permití pensar en todo lo que había sucedido. Sobre Max acercándose a mí en la ducha. Sobre los sentimientos que habían surgido entre nosotros. Sobre la forma en que habíamos intentado establecer límites, pero no habíamos podido evitar que la tensión creciera. Y sobre cuánto lamenté la forma en que terminaron las cosas. Tomé un sorbo de mi bebida y miré por la ventana el cielo que se oscurecía. No se suponía que fuera así. Se suponía que no íbamos a terminar aquí, con tantas cosas sin decir y tantas sin resolver. Pero no sabía cómo solucionarlo. No sabía cómo cerrar la brecha que se había formado entre nosotros. Esa noche, me quedé en la cama, dando vueltas y vueltas mientras mi mente daba vueltas con todo lo que no le había contado a Max. Quería acercarme a él, decirle que no lo odiaba, que entendía lo que sentía incluso si no podía explicarlo completamente por mí misma. Pero la idea de levantar el teléfono, de volver a escuchar su voz, le resultaba demasiado abrumadora. Así que me quedé tumbado en silencio, deseando que las cosas fueran diferentes. Pasaron unas semanas más, y, aunque la tensión en mi vida había comenzado a disminuir, el dolor de extrañar a Max aún persistía. No había sabido nada de él desde que se fue, y cada día que pasaba sin una llamada o un mensaje de texto, hacía que el vacío se sintiera un poco más profundo. Una noche, justo cuando estaba a punto de acostarme a dormir, sonó mi teléfono. Miré la pantalla y mi corazón dio un vuelco cuando vi el nombre de Max aparecer en ella. ¿Podemos hablar? Me quedé mirando el mensaje durante un largo momento, mis dedos flotando sobre el teclado, mientras intentaba decidir cómo responder. Una parte de mí quería aprovechar la oportunidad, tener finalmente la conversación que necesitábamos tener, pero otra parte de mí tenía miedo. Miedo de reabrir las heridas que apenas comenzaban a sanar. Finalmente, escribí una respuesta. Sí, podemos hablar. Unos minutos más tarde, sonó el teléfono y contesté, con el corazón acelerado cuando la voz de Max llegó a través de la línea. «Oye», dijo en voz baja. «Oye», respondí, tratando de mantener mi voz firme. Hubo una larga pausa, y pude escuchar la incertidumbre en su respiración. «He estado pensando mucho desde que me fui», dijo en voz baja, «sobre nosotros, sobre todo lo que pasó». Tragué fuerte, mi pecho se apretó mientras lo escuchaba. «Yo también». «Sé que las cosas se salieron de control», continuó Max, con palabras lentas y deliberadas. «Y sé que no fue justo imponerte eso. Pero no quiero que esto arruine lo que teníamos. No quiero perderte, tío Rob». El peso de sus palabras me golpeó como un puñetazo en el estómago y cerré los ojos, tratando de estabilizarme. «No vas a perderme, Max», dije en voz baja, «pero ambos sabemos que las cosas no pueden volver a ser como antes». «Lo sé», respondió, su voz teñida de tristeza. «Pero tal vez podamos encontrar una nueva forma de ser. Quizás podamos reconstruir». No estaba seguro de cómo responder. Una parte de mí quería creerle. Quería pensar que, de alguna manera, podríamos superar todo lo que había sucedido y encontrar una manera de reconstruir nuestra relación. Pero otra parte de mí no estaba tan segura. Las líneas entre nosotros se habían desdibujado tanto que no sabía si alguna vez podrían volver a trazarse. «Max», comencé con voz vacilante, «no sé cómo solucionar esto.
No sé si podremos. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea, y pude escuchar a Max respirar profundamente antes de volver a hablar. Yo tampoco lo sé, admitió, pero quiero intentarlo. La vulnerabilidad en su voz hizo que me doliera el corazón, y me encontré deseando más que nada que las cosas pudieran volver a ser simples. Pero yo lo sabía mejor. La vida no era sencilla. Las relaciones no fueron simples, y esto estaba lejos de ser simple. Lo resolveremos, dije finalmente, aunque no estaba seguro de creerlo. Iremos paso a paso. Mac no dijo nada por un momento, pero pude escuchar el alivio en su respiración. Sí, dijo en voz baja, un paso a la vez. Esa noche, después de colgar, me quedé en la cama sintiéndome más ligero que en semanas. Max y yo aún no estábamos fuera de peligro, pero habíamos dado el primer paso hacia la curación, hacia la reconstrucción de lo que se había roto. No iba a ser fácil, y todavía había muchas preguntas que teníamos que responder, pero por primera vez en mucho tiempo me sentí esperanzado. Todavía nos quedaba un largo camino por recorrer, pero tal vez, solo tal vez, pudiéramos encontrar el camino de regreso, el uno al otro.